Buenas tardes, mi nombre es Celia Esteban García, líder del equipo número 2. Este video es realizado gracias al proyecto de investigación-acción de Seminario 2025. Nuestro proyecto fue en Escuela Oficial Rural Mixta Cantón San Lorencito, Zunilito, Suchitepeques. Nuestro problema investigado fue acoso escolar con los estudiantes de quinto y sexto primaria. Como redactores tenemos a Anderson David Pastor Cabrera y a Carlos Chetey. Como tesorera tenemos a Karen Raquel Cis Vázquez y como investigadores tenemos a Alberto Efraín Vázquez Kieg y a Ardani Otoniel Chale Shibir. Y como gestor tenemos a Juan José Fernández Méndez. A continuación les mostraremos cómo fue el proceso de nuestro proyecto de investigación-acción. Muy bien, a mí me tocó leer sobre lo que sería el planteamiento del problema. Al inicio de todo esto comenzamos con lo que serían 68 problemas, los cuales se dividían en 9 variables, que serían las siguientes: ciudadanía con 10 problemas, derechos humanos con 10, goce de los derechos humanos con 10, impacto de la corrupción con 5, derechos económicos con 5, derechos sociales con 10, derechos culturales con lo que serían 8, prevención de la violencia que sería 5, igualmente protección de los derechos humanos con 5. La suma de todo esto nos daban los 68 problemas, pero para el punto siguiente necesitamos solamente sacar 18, que sería sacar 2 de cada variable. Estos 18 problemas nos servirían para la creación de 18 árboles. Esos árboles, la estructura sería la siguiente: en medio donde sería el tronco iría el título del problema, o sea el problema. En las raíces irían las causas, que en este caso serían 5, y en la copa del árbol, donde serían las hojas, digamos, serían las consecuencias. Y del lado superior derecho se colocaría qué tipo de variable es. Estos árboles a mi equipo y a mí nos ayudó mucho a la hora de sintetizar y organizar mejor nuestras ideas, al ver la información más ordenada y la selección del tema principal, que nuestro tema principal terminó siendo acoso escolar. Les hablaré más a profundidad de nuestro árbol, sobre el acoso escolar, sobre nuestro tema principal. Como le decía en el título, iría en el lado del tronco, entonces sería acoso escolar. Las cinco causas irían en las raíces, que serían las siguientes: baja autoestima del agresor, la segunda sería poca supervisión parental, la tercera sería problemas emocionales o psicológicos, la cuarta sería deseo de aceptación social, y la quinta y última sería ambientes familiares violentos. Ahí nos pasaríamos a las consecuencias, que en este caso serían 3. La primera sería aumento del miedo y la desconfianza entre alumnos. La segunda sería aislamiento social y dificultad para hacer amigos. La tercera sería riesgo de mantener patrones de violencia en la vida adulta. Y su variable sería prevención de la violencia. Les voy a hablar sobre las variables de nuestro proyecto Investigación-Acción. Nuestro tema principal era ciudadanía, el cual tenía un tema eje que era derechos humanos, y los ámbitos de investigación eran los siguientes. El primer ámbito era la ciudadanía como herramienta para el goce de los derechos humanos. Como segundo ámbito tenemos el impacto de la corrupción en los derechos económicos, sociales y culturales. Como tercer ámbito tenemos la prevención de la violencia como medio para la protección de los derechos humanos. Y como cuarto y último ámbito tenemos el papel de la educación financiera en la protección de los derechos económicos. El ámbito que decidimos utilizar es la prevención de la violencia como medio para la protección de los derechos humanos. A continuación les voy a hablar sobre el cronograma de actividades de nuestro grupo. Este es el cronograma de actividades de nuestro proyecto, el cual abarca desde el 23 de mayo hasta el 4 de julio del año 2025. Comenzamos el 23 de mayo con la investigación previa, que se realizó durante esa misma semana y sentó las bases de nuestro proyecto. Posteriormente, el 30 de mayo trabajamos en la categorización de temas y subtemas, donde organizamos las ideas y seleccionamos los enfoques más importantes para abordar el tema. En la semana del 6 de junio desarrollamos el planteamiento del problema, definiendo claramente cuál es la situación que buscamos resolver.
A continuación, el 13 de junio realizamos la investigación específica, profundizando en el tema con información más concreta y más técnica. En esa misma semana iniciamos la elaboración del plan de proyecto y una semana después, el 18 de junio, pasamos a la propuesta del proyecto, donde definimos las acciones concretas que se van a ejecutar. El diagnóstico de nuestro proyecto se llevó a cabo el 18 de junio, permitiéndonos conocer a fondo la realidad del entorno y las necesidades específicas que vamos a atender. Después, los días 3 y 4 de julio se ejecutó la aplicación del proyecto, es decir, la implementación de las acciones planificadas. Finalmente, el 4 de julio se desarrolló la clausura, donde se dio cierre al proyecto y se evaluaron los resultados obtenidos. Este cronograma nos permite organizar y visualizar claramente cada una de las etapas del proyecto. Nos ayudan a distribuir mejor el tiempo, asegurar que no se omita ninguna actividad importante y trabajar de forma ordenada y eficiente. Además, facilita la coordinación entre los miembros de nuestro equipo y permite hacer seguimiento del avance del proyecto en todo momento. Bueno, yo le voy a hablar sobre el presupuesto del proyecto de investigación-acción. Gastamos 48 quetzales que sirvió para las 4 visitas de 90 fotocopias de cuestionario, 9 paquetes de galletas con el costo de 48 quetzales se utilizó para la clausura, 5 bolsas de bombones con el costo de 60 sirvió para las 4 visitas, una bolsa de angelitos con el costo de 12 quetzales sirvió para las 4 visitas, una bandeja de platos desechables con el costo de 10 quetzales se utilizó para la clausura, un paquete de servilletas con el costo de 5 quetzales se utilizó para la clausura, 3 tiras de vasos desechables con el costo de 22.50 se utilizó para la clausura, 12 cajas de pizza con el costo de 480 se utilizó para la refacción de la clausura, una libra de manía con el costo de 20 quetzales se utilizó para el fresco de la clausura, 2 libras de arroz con el costo de 8 quetzales se utilizó para el fresco de la clausura, 2 palos de canela con el costo de 16 quetzales que se utilizó para la clausura, 5 libras de azúcar con el costo de 20 se utilizó para el fresco de la clausura, 3 hielos con el costo de 3 quetzales se utilizó para el fresco de la clausura, una libra de rosa de Jamaica con el costo de 30 quetzales se utilizó para el fresco de la clausura, 4 hojas iris de material de librería con el costo de 8 quetzales, 4 cartulinas con el costo de 6 quetzales material de librería, un papel crepé con el costo de 1.50 material de librería, 5 rompecabezas con el costo de 17 quetzales se utilizó para las visitas, 2 paquetes de tenedores con el costo de 6 se utilizó para la clausura. Seguidamente tenemos 2 bolsas de basura con el costo de 2 quetzales se utilizó para la clausura, 30 pachones con el costo de 105 se utilizó para dar a los niños en la segunda visita. Combustible 125 que se utilizó para ir a traer las pizzas, 4 visitas y combustible y pasaje con el costo de 280 que sirvió para los integrantes del equipo, un pastel con el costo de 325 que se utilizó para la refacción de la clausura, que llegó a un total de 1.664. Eso fue lo que utilizamos para el proyecto de investigación-acción. Gracias. La metodología de investigación utilizada para la realización de nuestro proyecto busca resolver un problema real, el cual es la violencia escolar, mediante algunas acciones concretas en la comunidad educativa, ya que se basa en la observación e interacción directa con los estudiantes y el análisis de sus comportamientos, estos como las emociones y sus actitudes. Un método participativo sería buscar involucrar a los estudiantes en actividades que se realicen al mismo tiempo. Esto para describir las formas en que se manifiesta la violencia y cómo pueden prevenirse mediante estrategias educativas. Aplicamos algunas dinámicas, algunos juegos y algunas preguntas. Esto para fomentar valores como el respeto y la empatía y la realización específica de algunos conflictos. Esto para evitar la violencia a través de actividades basadas en los derechos del niño. Durante la realización de actividades con estudiantes estuvimos muy atentos para identificar sus actitudes, su participación y posibles conductas violentas o solidarias. Una de las estrategias del grupo fue cuestionarios sencillos o algunas encuestas breves. Al director
y al docente encargado del grado, antes y después de las actividades, para medir cambios en el conocimiento o actitud de los estudiantes. Utilizamos fichas de reflexión o autoevaluación, donde los estudiantes puedan escribir lo que aprendieron o cómo se sintieron. El plan piloto es una prueba inicial que realizamos antes de completar nuestro proyecto. Esto nos ayuda a verificar si lo que diseñamos realmente funciona y si nos permite alcanzar resultados que esperábamos. En la primera visita realizamos un diagnóstico inicial donde les hicimos preguntas al director del establecimiento. Seguidamente les pasamos una encuesta a los alumnos donde les preguntábamos si conocían sobre el tema del acoso escolar, y conforme a eso hicimos una gráfica donde nos apareció que el 85% de los alumnos conocían sobre este tema, el 60% ya había escuchado sobre este tema y el 30% ya sabía los tipos de agresiones. En nuestro segundo día llegamos al centro educativo a impartir una charla a los niños de quinto y sexto grado, donde también les hablamos sobre tipos de agresiones. Con base a lo que ellos nos dijeron, aquí nos presentaron una gráfica donde el 70% conoce de agresión verbal, el 15% de agresión sexual, el 60% de agresiones físicas, el 20% de agresiones psicológicas y el 10% de agresiones cibernéticas. Durante la tercera visita iniciamos una breve exposición sobre el tema acoso social, donde les preguntamos a los niños qué tanto sabían esto, y hicimos también una gráfica donde las mujeres tuvieron mayor impacto sobre esto porque ellas abarcan más esto de conocimiento, abarcando así un 56% las mujeres y un 44% los hombres. En la cuarta visita profundizamos sobre el tema de acoso psicológico y los demás temas, donde también hablamos sobre muchas cosas más y cosas así. Muchas gracias. Esto ha sido la explicación de todo el proceso que tuvimos que pasar al realizar nuestro proyecto. Gracias por haber visto este video.